Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte ahora mi canción. Santo, 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 santo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias, Señor, porque aquí me tienes, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por el gozo que permanece en mí. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué puedo hacer solo? Darle gracias, Señor. No tengo, Señor. Mío, para yo darle, Señor, si todo es suyo y todo viene de usted. Todo, Señor. Todo es todo. Entonces, ¿qué? ¿Ah? ¿Qué puedo hacer solo, Señor? Sino levantar mis manos para darle gracias, para adorarle, para exaltarle, para glorificarle al único digno, al único digno. Al que me ha dado todo, al que me sigue dando todo. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor, gracias. Gracias, mi Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, gracias por la vida. Gracias por la salud. Gracias, Señor, por el alimento. Gracias por la vivienda. Gracias, Señor, por todo lo que tengo. Por la tecnología, Señor, gracias. Gracias por mi celular, porque puedo transmitir, Señor, puedo llevar su mensaje. Gracias. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Gracias porque puedo comer, puedo digerir. Gracias, Señor, gracias. Gracias. En su nombre, Señor Jesucristo. Bueno, concluimos. Estamos en el estudio de la primera carta a Timoteo. Y ya la concluimos en el video anterior. La terminamos. Y yo voy a hacer una breve conclusión. ¿Ve? De la primera carta a Timoteo. Entonces me voy a permitir leer esa breve conclusión que está en la Reina Valera 1960. Entonces voy a leerla. ¿Ve? Entonces, la primera epístola a Timoteo previene al joven pastor contra las doctrinas falsas que estaban siendo diseminadas
entre los cristianos. Los falsos maestros enseñaban que estaba prohibido comer ciertos alimentos y que casarse era un error. Estas prohibiciones se basaban en la idea de que el mundo material es malo y la salvación se alcanza por medio de ciertas verdades secretas que solo unas cuantas personas pueden aprender. Miren, eso pasaba en la antigüedad con la Iglesia Católica. Qué pena con los que están allí y creen, pero es así. Es tanto que, miren, las monjas no se casan, ¿ve? Los curas hasta ahorita están por allí, que algunos, que otros, en fin. Pero entonces para ellos estaba prohibirse casarse. Entonces Pablo está llamando la atención a Timoteo, al joven pastor, y a nosotros para que estemos pendientes, porque eso no es verdad. El Señor no ha dispuesto eso. Solamente que tengan el deseo, pero no por cuestión de hombre ni por enseñanza de que para poder permanecer, ganarse la fe, ganarse la vida eterna, llegar al cielo o estar delante de Dios, tenían que guardarse y no casarse y tenían solo que vestirse de tal manera. Todavía miren cómo se visten, que no pueden comer tales y tales cosas. O sea, Señor, ¿eh? Porque mire que en los conventos y a veces también en los campamentos y todas esas cosas, a veces no dan sino ciertos alimentos, a veces no comen sino solamente ciertas cosas para que aprendan, para que esto, o sea, mire que vimos en el video anterior lo que el Señor nos ha dado. Gócense, disfrútenlo, disfruten de los buenos alimentos que el Señor nos ha dado y de las cosas materiales que Él nos ha dado. Disfrútenlas, ¿ve? Porque son hijos del Rey. Disfrútenlo, ¿ve? Aprendan, sí, de la piedad. Sean piadosos. Si tienen, sean dadivosos en todo, pero más en llevar el evangelio verdadero. Verdadero. ¿Ve? No son ropas, porque esos son rudimentos antiguos. Entonces, ¿a quién van a creer? ¿A los rudimentos antiguos o a la nueva verdad, a la nueva, todo lo nuevo que es en Cristo Jesús? ¿Ve? Porque Él vino y cumplió todo eso viejo para que ya nosotros no andemos en esos rudimentos, sino en lo nuevo. ¿Ve? Entonces, de eso trata la primera carta a Timoteo. Cómo el apóstol, el Espíritu de Dios por medio del apóstol, cuídense de esa falsa doctrina. Se estaba levantando en ese tiempo, en esa época, hace cuántos siglos, cuántos siglos, porque está aquí en la palabra que se estaba sucediendo. Miren de dónde viene y cómo empezó la falsa doctrina de la Iglesia Católica. ¿Ve? Y que solo para unos está dado la salvación, y no era para unos cuantos, es para todos. El Señor Jesucristo no murió solo, porque entonces eso es obra, porque yo hago así, porque yo me he visto así, porque yo no me caso, porque yo no me casé, porque son las monjas, porque son los curas, porque son los pastores, porque son los líderes, porque se visten así, porque comen así, porque andan así. Por eso ellos solamente van al cielo. Es para todos, porque entonces eso es obra. Eso es estar haciendo aparte la obra del Señor Jesucristo, como si eso no hubiese sido suficiente, como si no bastara. Entonces estás diciendo, no me basta la obra del Señor Jesucristo y yo debo hacer esto y esto para alcanzar la salvación. No, Señor. Mala enseñanza. Por favor, lee la primera carta de Timoteo. Pídele al Espíritu Santo revelación para que no sea yo. Léela y pare de contar. Léela. Hasta libre albedrío. El libre albedrío. Tú puedes creer o no puedes creer. Y tú decides aquí dónde vas y dónde vamos a ir a parar. ¿Con Cristo o sin Cristo? ¿Con tus obras o con la obra de Cristo? Es así, es sencillo. Entonces, miren la introducción. La primera, voy ya solo a leer, la verdad. Bueno, la primera epístola a Timoteo previene al joven pastor contra las doctrinas falsas que estaban siendo diseminadas entre los cristianos. Los falsos maestros enseñaban que estaba prohibido comer ciertos alimentos y que casarse era un error.
Esas prohibiciones se basaban en la idea de que el mundo material era malo y la salvación se alcanzaba por medio de ciertas verdades, ciertas verdades secretas que solo unas cuantas personas podían aprender. La Biblia antes solo la manejaban los sacerdotes, los obispos de la Iglesia Católica y el Papa, solo. Estaba prohibido. ¿Sabes cuánta gente murió y fue realmente condenada? ¿Sabes la persecución que tuvo Martín Lutero? Porque fue el que se dio cuenta, al que el Señor le reveló de la Iglesia Católica, que no era así. Y fue el que empezó a enseñar, no es por obra, porque cobraban por todo, ¿ves? Por todo, por los rezos, por esto, todavía. Y Martín sacó y fue perseguido porque él sacó la Biblia y la empezó a traducir y a mandarle al pueblo que leyeran, que no anduviesen en tinieblas, que no era así como estaban enseñando, que la palabra de Dios estaba diciendo que era por medio del Señor Jesucristo, que la salvación es la gracia de Dios, ¿ves? Y que no es por obra, para que nadie se gloríe. Eso está en Romanos, ¿ves? Entonces, es una carta. Esta carta también enseña a los dirigentes de la iglesia cómo hacer su trabajo. Por eso esta carta, lo mismo que la segunda epístola a Timoteo, la epístola a Tito, son llamadas cartas pastorales. Pero estas cartas tienen mucho que enseñar también a quien no es pastor o dirigente de la iglesia. Un ejemplo es el consejo que el apóstol Pablo da a Timoteo y que sirve para todos los seguidores de Jesucristo. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna. Mira que es para todos, ¿ven? Entonces, el mensaje, o vamos a ver el contenido. La mayor parte de la epístola está dedicada a enseñanzas y consejos acerca de la vida cristiana. Pablo se vale de su autoridad como apóstol de Jesucristo para ordenar lo que se debe hacer. Pablo termina la carta con consejos para Timoteo, su vida como cristiano, su conducta como pastor y su deber de guardar y transmitir las enseñanzas recibidas. ¿Ven? El saludo va seguido no solamente a Timoteo, sino también a los otros cristianos de Efeso. El mensaje, primero, el peligro de la falsa doctrina. La carta fue escrita en un tiempo en que las falsas doctrinas amenazaban la verdad del evangelio, peligro que enfrentan los cristianos de todo tiempo y lugar. ¿Ve? Peligro que enfrentamos de todo tiempo y lugar. O sea, se escribió hace cuántos siglos, porque se fue donde se empezaron a levantar las falsas doctrinas y ahora están posesionadas. Y esa falsa doctrina se posesionó y se sentó. La gran ramera de la que se habla en Apocalipsis, que la vamos a ver. ¿Quién es la gran ramera? Que se sentó sobre las aguas. Entonces, la verdadera enseñanza se encuentra en el evangelio, la buena noticia que viene de Dios. La única buena noticia que viene de Dios es en el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, 2, la necesidad de una vida ejemplar. El pastor y los demás líderes de la iglesia tienen la gran responsabilidad de vivir una vida ejemplar, una vida que no permita que los no cristianos critiquen a los cristianos. El peligro de las riquezas. 3. Mira, todos estos son los puntos que vimos en la primera carta a Timoteo, de lo que estuvimos viendo. Lo mismo que Jesús, Pablo también enseña acerca del peligro de las riquezas materiales, las cuales conducen a la muerte. El cristiano debe buscar la verdadera riqueza, la riqueza espiritual que consiste en servir a Dios y en ayudarse los unos a los otros. La verdadera riqueza, esa es la piedad. ¿Ven? Y en enseñar el verdadero evangelio. A eso es que se refiere
realmente la primera carta a Timoteo. Eso fue lo que estuvimos viendo. Padre, gracias, Señor, gracias. Gracias porque usted me permite, Señor, aún estar aquí. Usted me permite, Señor, aún hacer las lecturas, Señor. Aquí acabamos de leer un pequeño resumen de lo que vimos, Señor, la primera carta a Timoteo. Señor, cómo está dirigida, cómo son llamadas, por eso son llamadas primera, segunda carta a Timoteo y la de Tito, cartas pastorales, porque están dirigidas, Señor, a los que dirigen, valga la redundancia, la iglesia, a los que están en cabeza, Padre, a líderes, pastores, Señor, pero también a toda la iglesia, Señor. Cómo debemos cuidarnos, cómo debemos comportarnos, que debemos evitar que los no cristianos estén criticándonos porque estamos haciendo malas acciones, que deben ser buenas acciones, pero que debemos tener claro que las hacemos no para ganarnos el favor de Dios, no para ganar la vida eterna, porque por eso fue que se levantó, usted levantó, Señor, a Martín Lutero, para que pudiésemos saber, conocer que no era por obra, Señor, sino que es por la gracia suya, y la gracia suya es el amor en Jesucristo, Señor, que usted nos mandó su amor encarnado en Cristo, para que viniera a librarnos de las tinieblas del pecado, Señor, y nos llevara a su luz eterna. Padre, gracias. Gracias, Señor, gracias. Ayúdenos, Señor, para mantenernos según los consejos que usted nos está dando aquí, Señor, que son la verdad. Que debemos guardarnos de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas. Aquellos que enseñan vestimenta, alimento, conductas, es lo que usted nos dice en su palabra, lo que Cristo ya hizo. En su nombre, Jesús. Amén. Amén y amén.